Bueno, primeramente feliz sábado para todos. Quiero compartir con ustedes un tema que realmente es un tema que me ha llamado la atención durante esta última semana y sobre todo por muchos comentarios que he recibido a los videos. No solamente esta semana, sino que anteriormente he recibido muchos comentarios de esta índole y me pareció importante poder hacer una revisión sobre este tema que tiene que ver con, le voy a poner el título a ustedes del tema en sí, ¿no? Jehová, ¿será que es un falso Dios? Ustedes me van a mirar ahí medio torcido, ¿no? Con esto que estoy preguntando. ¿Será que Jehová es un falso Dios? Y esto tiene que ver con una teoría, o con varias teorías, algunas son más radicales que otras, que circulan en las redes sociales, y por lo menos a mí me han llegado varios comentarios al respecto. Una de las teorías, uno de los comentarios dice que Jehová en realidad es un Dios pagano, que no tiene nada que ver con Jesús. Es decir, el Jesús del Nuevo Testamento no tiene nada que ver con el Jehová del Antiguo Testamento. El Jehová del Antiguo Testamento, según dicen algunos, es una especie de Dios pagano o de demonio, según dicen algunos, que es cruel, que es vengativo, que es iracundo y que obviamente no tiene nada de amor. Y dan muchos ejemplos del Antiguo Testamento para justificar este punto de vista, ¿no? Es un Dios que es totalmente ajeno a Jesucristo. De hecho, muchos dicen que Jesús, al no mencionarlo nunca por su nombre Jehová en el Nuevo Testamento, evidencia de que no tiene nada que ver con ese Dios. O sea, Jesús, que es un ser misericordioso, amoroso, compasivo y bondadoso, está totalmente desligado del Jehová del Antiguo Testamento, que en realidad es un falso Dios. De hecho, uno de los comentarios que me hicieron esta semana en uno de los videos era que Jehová, el Dios del Antiguo Testamento, es el Dios de los judíos, que no tiene nada que ver con Cristo, ¿no? Y así hay muchas variantes y muchos pensamientos con respecto a esto. Pero esta es una visión extrema que no me preocupa tanto, porque una persona que acepte este punto de vista tiene que rechazar todo el Antiguo Testamento de plano. Y por lo general, obviamente que existen este tipo de personas, pero que son personas atrevidas que obviamente, si no fueran engañados con eso, serían engañados con otra cosa. Y por lo tanto, digamos que no me preocupa demasiado esa teoría extrema de que el Jehová del Antiguo Testamento no tiene nada que ver con el Cristo del Nuevo Testamento. Yo ya he hecho un video hace un tiempo hablando acerca del Dios malo del Antiguo Testamento, el Dios malo entre comillas, ¿no? Pero ahora quisiera profundizar un poco esa idea. ¿Y por qué? Porque hay otra teoría que no es tan extrema como esta que mencioné, pero que tiene algo de esta teoría, ¿sí? Es más sutil y es mucho más fácil de que la gente la asimile. Y no hace falta rechazar todo el Antiguo Testamento para aceptar esta teoría, pero sí basta con que rechacemos algunas partes o no las tomemos de manera literal. Ustedes saben que todos mis temas, mis sermones suelen referirse a la necesidad que tenemos como cristianos de confiar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás lo que quiere es que desconfiemos de su palabra. Es decir, si él logra convencernos de que una parte, aunque sea mínima, de la palabra de Dios no es confiable, él nos va a convencer después que el resto, todo lo que no esté de acuerdo a nuestros conceptos, no son confiables, ¿sí? Son parábolas, son alegorías. Hablábamos en la semana con mi esposa acerca del tema de que la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Y es verdad, la Biblia se interpreta a sí misma cada vez que hay un símbolo, cada vez que hay una figura, cada vez que hay una alegoría. Pero no es que la Biblia tenga que interpretarse constantemente. Hay cosas que no requieren interpretación. Por ejemplo, si yo digo que Jesús, vamos a suponer, Jesús sanó a un leproso. Entonces yo digo, bueno, busco en otra parte de la Escritura donde la sanación es espiritual y digo, bueno, en realidad no lo sanó físicamente, sino que lo sanó espiritualmente. La Biblia se interpreta a sí misma. No, yo no puedo aplicar esa regla porque el relato no requiere interpretación. El relato es que Jesús sanó a un leproso y eso es literal. ¿Lo sanó espiritualmente también? Sí, claro que sí, pero la lepra se la sanó. O sea, yo no puedo espiritualizar partes de la Biblia interpretándolo con el resto de la Biblia. Ese principio de que la Biblia se interpreta a sí mismo se aplica, por ejemplo, cuando vemos que en Apocalipsis hay una mujer sentada sobre una bestia con 7 cabezas. Entonces ahí yo aplico el principio de que la Biblia se interpreta a sí misma. Yo no voy a adivinar qué es la bestia. Yo voy a buscar en la Biblia qué son las bestias, son reinos
Entonces voy a interpretar con la Biblia, es decir, la Biblia se interpreta a sí misma. Pero cuando dice, por ejemplo, que Dios creó en 6 días los cielos y la tierra, no hay nada que interpretar ahí. Eso es literal. Pero hay gente que dice, no, pero para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces los días de la creación debieron haber sido, ¿se entiende? O sea, la Biblia es mayoritariamente literal y minoritariamente simbólica. Las partes que son simbólicas, que son claramente un símbolo, una figura, se interpretan con la misma Biblia. Pero yo no puedo interpretar toda la Biblia con la misma Biblia porque termino espiritualizándolo todo. Cuando dice que Jesús caminó sobre las aguas, ¿será que realmente caminó o es una figura de que caminó sobre las multitudes de las gentes? No, es una locura. O sea, el relato es que caminó sobre las aguas y eso es literal. Pero alguien podría espiritualizarlo y decir, no, esto tiene que ver con que el Evangelio fue llevado a todas las multitudes de las muchedumbres de las gentes, tomando el símbolo de que las muchas aguas representan las muchedumbres de gentes. Entonces, el principio de que la Biblia se interpreta a sí misma se aplica a los que son claros símbolos, que son claras figuras, no a relatos que son claramente literales. Cuando Jesús caminó sobre las aguas o sanó a un leproso, lo hizo literalmente, caminó sobre las aguas y sanó a un leproso. Entonces, Satanás quiere hacernos desconfiar de las Escrituras y hasta puede usar esta frase de que la Biblia se interpreta a sí misma para hacernos espiritualizar partes de la Biblia que no nos gustan o que no nos convienen o que nos parecen que están mal. Entonces le tratamos de buscar la vuelta para que estén de acuerdo a nuestras ideas. Entonces, ¿cuál es este otro concepto que es muy parecido al anterior que yo mencionaba, de que Jehová es un Dios falso, que no tiene nada que ver con Cristo? El otro concepto es que el Jehová del Antiguo Testamento está defectuosamente caracterizado en el Antiguo Testamento y que no podemos conocer realmente a Jehová a través del Antiguo Testamento porque su carácter está distorsionado, sino que solamente Cristo refleja perfectamente el carácter del Dios del Antiguo Testamento. Y esto nos genera un problema, en principio. ¿Por qué? Y yo ahora voy a dar cuál es el fundamento acerca de esta teoría. Esto nos genera un problema, ¿por qué? Porque no habría ningún argumento para condenar el rechazo que tuvieron los escribas y fariseos hacia la persona de Cristo, porque si el carácter de Dios no estaba perfectamente graficado en el Antiguo Testamento, ¿por qué los escribas y fariseos tendrían que haber reconocido a Cristo y su carácter, cuando el Antiguo Testamento era defectuoso para manifestar el carácter de Dios? Evidentemente no le reconocieron porque no estaba perfectamente graficado en el Antiguo Testamento. Sin embargo, esto se cae por sí mismo, ¿no? Pero voy a dar cuál es uno de los fundamentos. Uno de los textos que me han citado en los comentarios y que me han citado varias veces para hablar de que el Antiguo Testamento no refleja perfectamente el carácter de Dios, se encuentra en Mateo 17 del 1 al 5, no lo vamos a leer ahora, anótenlo si quieren, pero ahí menciona que Jesús fue llevado al monte de la transfiguración y fue con Pedro, Jacobo y Juan, y en el monte de la transfiguración se le aparecieron ¿quiénes? Moisés y Elías, ¿sí? Entonces se transfiguró delante de ellos y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, a él oíd. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esta teoría? La interpretación es la siguiente: Moisés representa la ley y Elías representa los profetas. En otras palabras, el Antiguo Testamento. Moisés y Elías, la ley y los profetas. Entonces Dios dice: miren, acá está Moisés, está Elías y está Cristo, oigan a Cristo. Pero no oigan necesariamente a Moisés y a Elías. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Este punto de vista lo que dice es que el Antiguo Testamento no refleja perfectamente el carácter de Dios y por lo tanto no es 100% compatible con el carácter de Cristo en el Nuevo Testamento. Es algo parecido, pero un poco más sutil, ¿sí? Entonces dice que Moisés y Elías representan el Antiguo Testamento, pero Dios quiere que escuchemos a Cristo y no necesariamente a Moisés y a Elías, ¿sí? Este es el punto de vista presentado por esta teoría de que el Jehová del Antiguo Testamento es una desfiguración del verdadero carácter de Dios que solamente se hace visible a través de Cristo. Y en cierta manera
el carácter de Cristo realmente es la perfecta manifestación del carácter de Dios, pero Dios también se hizo visible a través de la creación, a través de la obra de la creación, a través de su palabra, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, pero en la persona de Cristo más perfectamente. Eso es así, pero de ninguna manera es incompatible con el Dios del Antiguo Testamento. Y eso es lo que yo quiero presentar en esta mañana. Si vamos a ir a algunos pasajes para desmistificar esta idea, uno de ellos es Juan, capítulo 5, versículos 45 al 47. En este caso es Jesús reprendiendo a los escribas y fariseos por causa de su incredulidad. Si el Antiguo Testamento no reflejara perfectamente el carácter de Dios, esta reprensión no tendría ningún sentido. Pero vamos a leerlo. Esto está en Juan capítulo 5 versículos 45 al 47. Dice lo siguiente: no penséis que yo os acusaré delante del Padre. Jesús le dice a los dirigentes religiosos: hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros confiáis. Fíjense qué interesante. Ellos supuestamente confiaban en Moisés. Dice, porque si hubieseis creído a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Interesante. El rechazo que ellos tenían hacia Cristo no se debía a que ellos habían visto una caracterización distinta en el Antiguo Testamento, sino porque directamente habían rechazado el Antiguo Testamento. Habían rechazado la ley de Moisés. Ellos no creían a Moisés y por lo tanto no podían creer ¿a quién? A Cristo. El que no cree a Moisés, hermanos, grabémonos esto en nuestros corazones, el que no cree a Moisés tampoco va a creer a Cristo. Por eso es que la mayoría de las religiones cristianas hoy en día han rechazado las leyes de Dios, porque ya no creen a Moisés. La mayoría de los cristianos actualmente no creen en el relato literal de la creación, no creen a Moisés, por lo tanto tampoco están creyendo ¿en quién? En Cristo, porque Moisés habló de Cristo, y fue Cristo quien habló por medio de Moisés. Vamos a otro pasaje, que en este caso involucra no solamente a Moisés, sino también los profetas del Antiguo Testamento, y esto está en Lucas capítulo 24, versículos 25 al 27, y vamos a leer el verso 44 también. Lucas 24, versículos 25 al 27, y también el versículo 44. Del 25 al 27 dice así: entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las escrituras lo concerniente a él. O sea, Moisés y los profetas declaraban la salvación en Cristo Jesús. Y ellos eran tan duros de corazón que no habían creído lo que los profetas y Moisés decía acerca de él. Y en el versículo 44 vuelve la reprensión, en este caso a todos los discípulos, que dice así: les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todas las cosas que están escritas de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. ¿Dónde estaba escrito acerca de Jesús? En la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. De ninguna manera, cuando Cristo está en el monte de la transfiguración, Dios está diciendo que se deje de escuchar a Moisés o a los profetas. Eso en absoluto. De hecho, Cristo reclama a los discípulos y a los escribas y fariseos que ellos están olvidando las palabras de Moisés y de los profetas. También hay otro texto que no lo puse ahora para leer, pero es la parábola del rico y Lázaro, ¿no? Que el rico le pide a Abraham que envíe a alguien de los muertos para que crean sus parientes. Entonces Abraham le dice: a Moisés y a los profetas tienen que les crean a ellos, ¿no? Y entonces ellos dicen: no, pero si va alguien de entre los muertos le van a creer. Y Abraham le dice: si no creen a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque uno se levante de los muertos. ¿Y qué pasó cuando Cristo se levantó entre los muertos? ¿Qué pasó cuando los soldados dieron el informe a los escribas y fariseos de que Cristo había levantado entre los muertos? ¿Creyeron? En absoluto. Porque no creyeron a Moisés y a los profetas,
tampoco iban a creer por más que Cristo se levantase entre los muertos. Cristo se levantó entre los muertos, Cristo hizo milagros delante de sus ojos, pero como ellos habían rechazado la ley y el testimonio, habían rechazado la ley y los profetas que venían de Cristo, tampoco podían aceptar a Cristo aunque se les apareciera en persona, resucitado, no lo van a aceptar. Entonces, totalmente contraria a este concepto de que el Antiguo Testamento es incompatible con el amor de Cristo. Todo lo contrario, los que no acepten el Antiguo Testamento no van a aceptar a Cristo. O si aceptan, van a aceptar a un Cristo distinto, como está pasando en la mayoría de las religiones cristianas actualmente, ¿no? Pero vamos a leer otro pasaje. Esto habla acerca de el carácter de Dios, el carácter del Padre, que está reflejado perfectamente en el carácter de Cristo, y esto está en Juan capítulo 14, versículos del 8 al 11. Felipe le dice a Cristo, en Juan 14, del 8 al 11, lo que todo el mundo quiere, ¿no?, es ver al Padre, pero que no todo el mundo puede. ¿Por qué no podemos ver al Padre? Porque moriríamos, ¿sí? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y aún no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dice tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo de mí mismo, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Cuando Jesús dice que no son sus palabras, sino que son las palabras del Padre, Jesús está revelando la manera en que siempre actuó Cristo, tanto en el Nuevo como en el Antiguo Testamento. Porque ¿quién era el que habló con Moisés, transmitiendo las palabras del Padre a Moisés? Era Cristo el que se personificaba, aunque las palabras no eran de él, las palabras eran de su Padre, pero siempre fue Cristo el que se personificó, tanto en la zarza ardiente, como en el monte que humeaba, como en la columna de nube y en la columna de fuego, ¿sí? Cada una de estas manifestaciones de Dios eran a través de Cristo, y las palabras no eran de Cristo, sino que eran del Padre. Entonces, o tomamos toda la Biblia, tanto Antiguo y Nuevo Testamento, como la manifestación de Dios el Padre a través de su Hijo, o vamos a tener confusiones con respecto a esto. ¿Acaso Cristo y el Padre son distintos? ¿Acaso uno es más misericordioso que el otro? ¿Acaso uno es más severo que el otro? Y vamos a hablar un poco acerca de esta severidad, o esta aparente severidad del Dios del Antiguo Testamento, ¿sí? Vamos a ver un par de ejemplos. Probablemente los ejemplos más duros o que más utilizan los ateos, los incrédulos o incluso aquellos que creen que el Jehová del Antiguo Testamento es un Dios cruel y despiadado, son el caso del diluvio y el caso de Sodoma y Gomorra, que fueron destrucciones masivas, ¿sí? Son casos en los cuales la misericordia de Dios llegó hasta un límite, pero una misericordia que era longámine, era muy extrema esa misericordia. Hay pueblos a los cuales Dios les habló durante 300 años, ¿sí? A la humanidad antediluviana le habló durante 1000 años, con constantes reprensiones, con constantes llamados a su conciencia. Y ahora vamos a ver qué hace Cristo con estos ejemplos. Uno de ellos es del diluvio y se encuentra en Mateo capítulo 24, versículos 37 al 39. Y vamos a ver que Cristo no cuestiona en absoluto los juicios que cayeron a los antediluvianos, sino que lo toma como ejemplo sobre el juicio que ha de caer sobre toda la tierra. Sobre toda la tierra. O sea, Cristo tiene el mismo carácter, la misma misericordia, la misma justicia, ¿sí? Y su justicia es tan inmutable como el Jehová del Antiguo Testamento. Porque en realidad el Padre y el Hijo son uno en carácter, en propósito, ¿sí? Y en naturaleza. Entonces, en Mateo 24, 37 al 39, Jesús mismo, el amoroso Cristo, que revela perfectamente el carácter del Padre, también tiene una justicia inmutable y dice así: y como en los días de Noé, así también será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. O sea, Jesús tiene el mismo parámetro de justicia y misericordia
que el Jehová del Antiguo Testamento en absoluto, porque toma un evento que fue uno de los más destructivos del Antiguo Testamento, que fue el diluvio, como parámetro para medir cómo va a ser la destrucción en el tiempo final y cuál va a ser la condición del hombre, ¿no?, que constantemente rechaza la gracia divina. Entonces vemos acá que Jesús no cuestiona este hecho del Antiguo Testamento como algo injusto, como algo cruel. En absoluto. Eso está de acuerdo a la justicia divina y Jesús lo toma como ejemplo para hablar del futuro. Hablando de Sodoma, vamos a ir a Mateo capítulo 11, versículos 20 al 27 y nos va a sorprender esto que va a decir Cristo acerca de la destrucción de Sodoma. Mateo 11, 20 al 27. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades donde la mayoría de sus milagros habían sido hechos porque no se habían arrepentido. Interesante. ¿Sí? El que rechaza a Moisés y a los profetas, por más que le hagan milagro en la cara, no van a creer. ¿Sí? Entonces dice, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si los milagros hechos en vosotras se hubiesen hecho en Tiro y en Sidón, que esta es otra ciudad destruida por causa del pecado, hace mucho que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo, en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. O sea, Jesús le está hablando a las ciudades contemporáneas, diciéndoles que miren los castigos del Antiguo Testamento para que tomen conciencia de cuál va a ser el castigo para esas ciudades, porque rechazaron los llamados de misericordia divina. Entonces dice en el versículo 23, y tú Capernaum, que hasta el cielo eres levantada, hasta el infierno serás abajada, porque si en Sodoma hubiesen sido hechos los milagros hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo respondió Jesús y dijo, te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así agradó a tus ojos. Todas las cosas me son entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiera revelar. En estas últimas palabras, después de Jesús citar los castigos sobre Tiro y Sidón, sobre Sodoma y Gomorra, como ejemplos de los castigos que vendrían a su propia generación, él dice que el carácter del Padre y la unidad que existe entre el Padre y el Hijo es tal que nadie puede conocer al Padre si el Hijo no se lo revela. ¿Sí? Entonces está interesante esto, hermanos, que son los mismos hechos del Antiguo Testamento que supuestamente son crueles, que supuestamente son injustos, y Jesús los cita como la justa retribución del pecado del pueblo, ¿sí?, que había rechazado la misericordia divina. Vamos a leer otro pasaje que también es muy interesante, que también son palabras de Cristo. Está en Lucas capítulo 13, versículos del 1 al 9, hablando también acerca de los juicios de Dios, y obviamente cuando Cristo se refiere a los juicios que van a venir sobre su generación, se refieren en particular a la destrucción de Jerusalén, que también fue profetizada por los profetas del Antiguo Testamento, sobre todo el profeta Daniel. Esto está en Lucas 13, del 1 al 9, y habla acerca de estos prejuicios que nosotros tenemos, ¿no? De que porque una persona murió de tal o cual manera pensamos que son más pecadores que nosotros. Sin embargo, Jesús dice que todos van a perecer de la misma manera si no se arrepienten. O sea, tomando casos puntuales que sucedieron en aquella época, ¿no? Capítulo 13, versículos del 1 al 9, dice así: en ese mismo tiempo estaba allí unos que les contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con sus sacrificios. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que ellos eran más pecadores que todos los hombres que había en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Dijo también esta parábola: un hombre tenía una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí estos 3 años he venido a buscar fruto en esta higuera, y no lo hallo. Córtala,
¿para qué ocupará aún la tierra? Él entonces respondiendo le dijo: Señor, déjala aún este año hasta que cabe a su alrededor y la estercole, y si da fruto bien, y si no, la cortarás después. Esta parábola no es extraña a las visiones que tuvieron los profetas del Antiguo Testamento de la viña del Señor. Una viña que Dios cercó con vallado, que le puso esto, le puso aquello, y no daba fruto, así que Dios tuvo que destruir esa viña que estaba ocupando un lugar y que no daba fruto. Cuando esta gente le cuenta las desgracias de estas personas, algunos murieron a manos de Herodes, a otros se les cayó una torre encima, y toda la gente murmuraba diciendo que estas personas eran muy pecadoras porque los juicios de Dios habían caído sobre ellas. Jesús no les dice: no, eso no fueron juicios de Dios, porque Dios no anda juzgando a nadie, porque Dios no tiene justicia, ¿no? Jesús no le dijo eso. Jesús dijo: ustedes piensan que esas personas eran más pecadoras que ustedes. Si ustedes no se arrepienten, perecerán de la misma manera. Y les da el ejemplo de la viña, que Dios simplemente les está dando oportunidad de que den fruto, pero si no, perecerán de la misma manera. ¿Y cuándo ocurrió esto? Ocurrió en el año 70, cuando toda Jerusalén fue destruida y dejó de ocupar inútilmente la tierra. Terrible. Pero estas eran palabras de Cristo, ¿sí? Y muchas veces los que tratan de poner la Biblia contra la Biblia, o el Nuevo Testamento contra el Antiguo, ¿sí?, o de espiritualizar las declaraciones tajantes del Antiguo Testamento, se olvidan de estas declaraciones de Cristo y no las ponen sobre la mesa. Pero estas son declaraciones de Cristo, ¿sí? Vamos a leer un pasaje más que se encuentra en Mateo capítulo 10, versículo 27, del 31 al 30, el versículo 31 y el versículo 39. Esto está en Mateo capítulo 10, versículo 27 al 31 y el versículo 39. Estas son palabras de Cristo que son tajantes, que nos pueden llegar a parecer duras si despojamos a Cristo de su misericordia, porque vamos a ver al final que todas estas cuestiones que yo estoy mencionando que parecen duras, las estoy mencionando aisladas del resto de la misericordia del Señor. Y entonces obviamente si yo miro sesgadamente solamente su justicia inexorable, me va a parecer un Dios cruel y un tirano. Pero si yo lo veo en el contexto de su infinita misericordia, vamos a ver que todos los juicios del Señor son verdaderos y son correctos, ¿sí? Que incluso la destrucción final de los impíos, que va a ser precedida por un juicio de 1000 años, ese juicio de 1000 años va a ser para despejar toda duda de los redimidos de que la destrucción final es un acto justo, ¿sí? O sea, no va a quedar ninguna duda sobre esto, porque va a quedar todo expuesto. Lo que había en los corazones de cada una de estas personas van a quedar expuestos delante de los ojos de los redimidos. O sea que Dios se preocupa de que entendamos eso. Entonces puede haber cosas que ahora no entendemos, pero que serán reveladas a su debido tiempo, ¿no? Vamos a leer Mateo 10, versículos 27 al 31 y el versículo 39, que tiene que ver con el temor, de lo que hablábamos hace un rato acerca del temor y de cómo muchas veces actuamos por temor a los hombres, por temor a las consecuencias de ciertos actos, por temor a esto, temor a aquello. Y la Biblia dice que nuestro único temor debería ser para con Dios. Ahora, el temor nuestro para con Dios no es un temor terrorífico, no es un temor de miedo, porque el que tiene miedo no ha sido perfeccionado en el amor. Ahora sí es un temor reverente hacia quien es el creador del universo. Nosotros no nos dirigimos a nuestro Padre cuando vamos a orar. A mí me ha pasado muchas veces, ¿no?, que a veces estoy sin camisa porque hace calor a la noche, estoy por dormir y me voy a arrodillar a orar y de inmediato en mi mente me tengo que poner una camisa para no orar con el torso descubierto delante de Dios, ¿sí? Ese temor no es un temor de miedo, es que me estoy acercando a los atrios celestiales. Es como cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo a la presencia de Dios. ¿Podía entrar sin confesar sus pecados? No. ¿Podía entrar habiendo bebido alcohol o habiendo hecho algo que... No. ¿Qué pasaba si entraba en esas condiciones? Bueno, los sacerdotes entraban atados con una soga a la cintura y con campanitas para escuchar si se movía o no. Entonces, cuando la Biblia nos habla del temor de Dios,
es porque tenemos un respeto reverente hacia Él. No miedo en el sentido de miedo a un juicio, porque esto lo explica el apóstol Juan, ¿no? Que el que teme no ha sido perfeccionado en el amor y el temor conlleva juicio. Pero sí el temor reverente de saber de que es el creador del universo a quien nosotros nos acercamos. Entonces, haciendo este juego del temor del hombre o el temor del mundo y el temor de Dios, Jesús habla acerca de cuál debería ser nuestra verdadera preocupación. En el versículo 27 dice: lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz. ¿Nuestro mensaje es un mensaje secreto? No, es un mensaje abierto, público. Y lo que oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Mensaje abierto. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Interesante. ¿Quién es aquel que puede destruir? ¿Qué es aquel que realmente es el que sostiene nuestra vida? ¿Quién es el que sostiene nuestra vida? El que hace que uno hable, que uno sea ciego, que otro sea sordo, el que da la boca al hombre. ¿Quién es aquel que convierte la vara en serpiente, como leía hoy Elías? ¿Quién es el que hace que el agua se convierta en sangre? ¿Quién es el que levanta del sepulcro? ¿Quién es el que abate los reyes? A ese sí tenemos que tenerle un temor reverente. Y nosotros vivimos nuestra vida al revés. En secreto ofendemos a Dios, que ve todas las cosas, pero en público queremos agradar a los hombres. Y tenemos miedo del que dirán, y dejamos de hacer ciertas cosas por vergüenza o por temor de los hombres. Y el que ve en lo secreto, no tenemos temor y reverencia de lo que hay en nuestros pensamientos más íntimos. Nosotros estamos haciendo al revés. Jesús dice: den vuelta a las cuestiones, dejen de tenerle miedo a los hombres y más bien ténganle temor a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Que de paso este pasaje sirve para desmistificar la idea del tormento eterno del infierno, porque acá habla de destrucción. No habla de mantener a una persona viva ahí en el infierno, ¿no? Sino que habla de destruir para siempre. Y después dice en el verso 29: no se venden 2 pajarillos por un cuadrante, y ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún los cabellos de vuestras cabezas están contados. Así que no temáis, de más estima sois vosotros que muchos pajarillos. Dios tiene contado nuestros cabellos, Dios nos conoce, Dios conoce a todos los animales, por más insignificantes que parezcan, por más que se mueran, por más que los maten. Dios sabe, Dios toma nota de todo y nos dice: no teman, ustedes valen más que muchos pajarillos. Y el versículo 39 dice: el que hallare su vida la perderá, mas el que perdiere su vida por causa de mí la hallará. Haciéndonos la promesa de la resurrección, ¿no? Muchas personas han tenido que entregar su vida por la fidelidad a Dios. Han perdido su vida por causa de Cristo, pero Cristo mismo los levantará en el día de la resurrección. Han permanecido fieles a pesar de que los hombres matan el cuerpo, ¿sí? A pesar de que han perdido su vida, no han perdido la corona eterna, ¿no? Entonces acá Jesús nos dice acerca de cuál debería ser nuestra verdadera preocupación o nuestro verdadero temor. Ahora, uno de los conceptos que también se toma como excusa para desfigurar el carácter de Dios es lo que la Biblia menciona como la ira de Dios. En el Antiguo Testamento se menciona mucho que se enciende el furor de su ira, ¿no? Y nosotros podemos llegar a pensar que la ira de Dios es como la ira nuestra, ¿no? Nuestra ira es una especie de manifestación de odio, ¿sí? Desprovista de amor, desprovista de misericordia, desprovista de muchas cosas, pero la ira de Dios es distinta. La ira de Dios es una ira santa, basado en una absoluta justicia, en una indignación santa, ¿sí? Ahora, este concepto de la ira de Dios, ¿aparece en los labios de Cristo o no aparece en los labios de Cristo si es Cristo el mismo que habló en el Antiguo Testamento? Vamos a leer algunos pasajes. Vamos a leer primeramente lo que dijo Juan el Bautista, ¿sí? Que fue el predecesor de Cristo, de quien Jesús dijo: no hay profeta mayor que él. Esto está en Lucas capítulo 3, versículo 7, y esto se refiere
a las personas que iban a ser bautizadas por Juan el Bautista, pero que iban a ser bautizadas por temor. Esto es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? ¿Cuáles son los móviles de nuestras acciones? Estas personas no creían en el mensaje de Juan, pero por las dudas se iban a bautizar. No sea cosa que Juan tuviera razón y podían de esta manera escapar de la ira, ¿sí? Entonces, en Lucas 3, versículo 7, Juan el Bautista decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: «Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera?». Esto es interesante porque la ira venidera era una realidad. Esto se cristalizó, esa ira, en la destrucción de Jerusalén, ¿sí? Pero estas personas no iban por convicción a ser bautizadas, iban por temor a la ira venidera, ¿sí? Entonces Juan el Bautista no los quería bautizar. Pero vamos a ver las palabras de Cristo ahora sí en Lucas 21, versículos 22 y 23. Lucas 21, versículos 22 y 23. Hablando acerca del tiempo final, Lucas 21 es análogo al sermón profético de Mateo 24. Dice: «Porque estos son días de venganza, para que se cumplan todas las cosas que están escritas, pero hay de las que estén encintas y de las que amamantan en aquellos días, porque habrá gran angustia sobre la tierra e ira sobre este pueblo». ¿Sí? Previendo lo que iba a ser la destrucción de Jerusalén, que era justamente la ira venidera de la que hablaba Juan el Bautista, Jesús menciona estas palabras, ¿no? Hablando acerca de la ira. Vamos a leer otro pasaje que está en Juan, capítulo 3, versículo 36, que habla también acerca de esta ira de Dios. Después vamos a ver que esta ira obviamente no es el único atributo de Dios, ¿no? Pero es importante que lo veamos para no despojar a Dios de su justicia, que son las dos características del carácter de Dios: la justicia y la misericordia, ¿sí? Entonces en el versículo 36 de Juan 3 dice: «El que cree en el Hijo tiene vida eterna, mas el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él». ¿Sí? Nuevamente Jesús hablando acerca de la ira de Dios, igual que los profetas del Antiguo Testamento. O sea, Jesús reivindica a Moisés, a los profetas, como palabra de Dios, ¿sí? Y el otro pasaje se encuentra en Apocalipsis capítulo 19, versículos 11 al 16, donde también es Jesús el que habla aquí, y es Jesús el protagonista de esta visión, y tiene que ver con la segunda venida de Cristo. Recordemos que la destrucción de Jerusalén es un símbolo ¿de qué? De la segunda venida de Cristo. Esto lo hemos visto ya en varias ocasiones, ¿no? Apocalipsis 19, del 11 al 16, se ve la segunda venida de Cristo de esta manera: «Vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que estaba sentado sobre él era llamado Fiel y Verdadero, y en justicia juzga y pelea». ¿Sí? O sea, Cristo, que es el que viene en las nubes de los cielos, dice que va a juzgar y a pelear en justicia. No hay ninguna injusticia en los actos de Dios, aún en la extraña obra de Dios, ¿sí? De la destrucción de los impíos al tiempo final. Pero dice que con justicia juzga y pelea, y sus ojos eran como llama de fuego, y había en sus cabezas muchas coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es llamado el Verbo de Dios. No hay duda de que es Jesús, el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. O sea, Cristo es el mismo ejecutor del juicio de Dios. Dice de la ira de Dios. Él es el que pisa el lagar del vino de la ira de Dios, ¿sí? Esto obviamente que no lo podemos comparar con la violencia humana. Esto es simplemente la consecuencia de la exposición del pecado a la gloria de Dios. En otros pasajes dice que las personas, los impíos, cuando Cristo venga, le van a pedir a las montañas que caigan sobre ellos
y los esconda del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Cuando Cristo se manifieste, cuando la gloria de Dios se manifieste en esta tierra, en la segunda venida de Cristo, eso va a ser fuego consumidor para el pecado y lamentablemente para todos aquellos que abracen el pecado. Esta es la manifestación de la ira de Dios, ¿sí? Entonces podemos ver varios pasajes en el Nuevo Testamento, varios textos concretos donde Jesús reivindica a los profetas, a la ley, a los textos de Moisés, utiliza incluso eventos catastróficos del Antiguo Testamento para ejemplificar los juicios futuros, ¿sí? Y también menciona la ira de Dios como la mencionan los profetas del Antiguo Testamento. No hay contradicción en absoluto entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo reflejan perfectamente el carácter de Dios, que es de justicia y de misericordia. Y vamos a ver eso en dos pasajes del Antiguo Testamento que, si bien mencionan la ira de Dios y mencionan su justicia, también mencionan la otra característica que es la que más nosotros destacamos en Cristo, pero no es la única que tenía. Cristo tenía las dos características también, justicia y misericordia, pero de Cristo solamente decimos que tenía misericordia, y del Jehová del Antiguo Testamento decimos que solamente tenía justicia, pero en absoluto, eso lo podemos decir si leemos sesgadamente la Biblia. Pero tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo se muestra un Dios clemente y misericordioso, amplio en perdonar, que constantemente llama a la puerta del corazón, que llama a pecadores, que llama a prostitutas, que llama a los que estaban en los vicios, que llama a todas las personas a arrepentirse, que no quiere la muerte del que muere, que pone delante de nosotros la vida y el bien, la muerte y el mal, y nos deja escoger. Este es el Dios del Antiguo Testamento, que es el mismo Cristo, que es el mismo Jesús. Entonces vamos a leer dos pasajes. Uno está en Éxodo capítulo 34, versículos 6 y 7. En esta ocasión las tablas de la ley habían sido quebradas por Moisés y subió al monte para recibirlas nuevamente. Y cuando Dios habla con Moisés, le habla acerca de su carácter y dice así, versículos 6 y 7 de Éxodo 34. Pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira. ¿Tiene ira Dios? Sí, pero es tardo para la ira, es tardo para la ira. Él llama constantemente, Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él es tardo para la ira y grande en benignidad y verdad, que guarda la misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. O sea, Él a las prostitutas, a los publicanos, a los enfermos, a los leprosos, a todos llamaba a Él. A todos quería perdonar y limpiar. Desde siempre, desde la caída del hombre, siempre fue amoroso. Jehová del Antiguo Testamento siempre fue misericordioso. Pero, dice, que de ningún modo dará por inocente al culpable, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Dios es misericordioso, es piadoso, es tardo para la ira, amplio en misericordia, se goza en hacer misericordia, dice otro pasaje, ¿no? El gozo de Dios, de Jehová, es hacer misericordia, pero de ningún modo dará por inocente al culpable. Al final va a haber una retribución para aquellos que hayan rechazado esa misericordia divina, como Cristo mismo lo dijo. Todos aquellos que crean en mí, dijo Cristo, tienen vida. Pero los que no crean en mí no tienen vida, sino que la ira de Dios está sobre ustedes. ¿No? Eso mismo lo dijo Cristo. Y el otro pasaje se encuentra en Joel capítulo 2, y vamos terminando ahora con este texto que está en Joel 2, versículos 12 y versículo 13, que habla también acerca de la misericordia de Dios, que dice así: Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento, rasgad vuestro corazón y no vuestras vestiduras, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, que se arrepiente del castigo. ¿Sí? Interesante, ¿no? Cuando dice se arrepiente del castigo. ¿Qué pasó con Nínive
cuando fue amonestada y que toda la ciudad iba a ser destruida. Y cuando estos se arrepintieron, Dios se arrepintió también del castigo. Él constantemente, hermanos, está llamando misericordiosamente a cada uno de sus hijos, de la misma manera que lo hizo Cristo cuando estuvo en esta tierra, de la misma manera Jehová se manifestó a través de sus profetas en el Antiguo Testamento, dando un mensaje de misericordia y de justicia. La misericordia de Dios es amplia, se renueva cada mañana. Podemos confiar en Él, podemos confiar en todas las Sagradas Escrituras y tenemos que tener el temor reverente de un Dios justo que de ninguna manera dará por inocente al culpable. Así que podemos ver, hermanos, en estos pasajes de que hay una armonía perfecta entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, de que el carácter de Cristo está perfectamente reflejado en el Antiguo Testamento con los mismos ejemplos que Cristo dio. Así que bueno, espero que este tema les haya sido de bendición y que tengan un feliz sábado.